Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos a un invitado de honor, un invitado de lujo para tratar un tema sumamente interesante y desconocido en Venezuela y en el mundo hispano. Nuestro invitado se trata nada más y nada menos que del doctor Frank Cazorla. Él es profesor doctor en Historia del Mundo Contemporáneo y funcionario público desde hace más de 2 décadas. En 1994 fundó el Centro de Estudios sobre Genealogía e Intercultura. Recientemente ha coordinado el libro sobre el gobernador Don Luis de Usaga, 1717-1793, que es nada más y nada menos que el primer capitán general de Venezuela. También fue precursor en el nacimiento de los actuales Estados Unidos. Y bueno, Frank es presidente de la Luis Unzaga Historical Society y es coordinador junto a la doctora García Baena de la Amesaga Unzaga Gardoki San Maxer Research Institute. Así que sin más, bienvenido, don Frank. Muchas gracias por invitarme. Encantado igualmente. Muchas Hoy, gracias. hoy, como dije al principio, vamos a estar hablando de un personaje muy desconocido en Venezuela y es algo triste, ¿no? Porque fue prácticamente que el primer mandatario de Venezuela, fue el primero que gobernó desde los Andes, en San Cristóbal, hasta Cumaná, en el oriente de Venezuela, y la historiografía oficial en Venezuela ni lo nombra en los libros de historia. O sea, es totalmente desconocido, ¿no? Y gobernó durante 5 años, entre 1777 y 1782 en Venezuela, pero anteriormente había tenido muy buena labor en los Estados Unidos, ¿no, Frank? Sí, efectivamente. Bueno, un maticillo. No Uh -huh, solamente Venezuela, sino que la Capitanía General, como bien saben, ¿no? uh -huh. Ocupaba más territorio, que también Sí, incluía Guayana, parte de Amazonas, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí. era un territorio muy grande. Cuando decimos primer capitán general, nos referimos a la Capitanía General de Venezuela, que ya contaba con, inclusive con la isla de Trinidad también. Exactamente, correcto. Pues efectivamente este hombre, nacido en Málaga y fallecido de nuevo en Málaga, pero vivió pues 45 años en América. Casi toda su labor la hizo en Cuba, en Venezuela y también en Norteamérica. En ese momento no era Estados Unidos, sino que era Nueva España. Y bueno, a este hombre, esos 45 años le cundió, le cundió bastante, porque hizo muchas cosas, hizo escuelas, tanto en Venezuela como en Nueva Orleans, como en La Habana. Hizo escuelas, protomedicatos, hizo muchas cosas sanitarias. O sea, no solamente era militar, sino que era gobernador civil y militar. Entonces, bueno, yo creo que se merece, bueno, nuestra atención, no solamente a los grandes militares, sino también a los militares que eran también gobernadores civiles, porque en este caso era un hombre que hizo cosas, que yo creo que hacen falta que se hablen de las cosas positivas. Sí, desde su eh, instituto, ¿no? De Luis Unzaga Historical Society, se han hecho varios descubrimientos interesantes, ¿no? Y se ha abierto una nueva línea de investigación histórica y vemos que Luis de Unzaga tiene una importancia a nivel mundial. ¿Qué nos puede hablar sobre esos descubrimientos que han hecho desde su institución a la cual preside? Sí. Bueno, pues, bueno, ante todo, eh, por ejemplo, siempre se ha dicho que se crea la Capitanía General en septiembre de 1777. Uh -huh. Está bien, es correcto. Lo que pasa es que habría que decir que desde mayo y junio, bueno, desde finales de mayo, ya está Luis Gonzaga en Venezuela, en Caracas. Entonces estaba como el gobierno, no era Capitanía General, de Caracas, pero ya empezó a hacer cosas. Ya empezó a hacer el tema de las solicitudes de protomedicatos, que después durante ese verano empezó a examinar. Hizo cosas también en la escuela, ya en los años 78. Y uno de los descubrimientos que ha hecho esta sociedad histórica, que Uh Gonzaga, -huh. y también la Mesagan Research Institute, ha sido pues que el nombre de Estados Unidos, nada menos, se le debe a este señor. Este caballero
pues el 4 de septiembre, fíjate, del 76, le escribe a Richard, a Charles Lee, a Charles, Carlos, él le pone Carlos en español, ¿no? Carlos Lee, el general Carlos Lee, y le dice que bueno, que sí, que efectivamente él va a ayudar, le va a ayudar porque le habían estado pidiendo ayuda oficialmente el Congreso Continental desde el 22 de mayo del 76. Y él solicita ayuda al rey Carlos III en junio. Y bueno, mientras tanto, él lo dice, haré todo lo que está en mi mano en socorrer a ustedes. Y lo reconoce como general de los Estados Unidos americanos, y lo pone en español, ¿no? Eso es importante porque hasta ahora el mundo español, todo lo que sea hispano, allí en Estados Unidos pues no estaba reconocido. Es una pena porque realmente no solamente el nombre, sino muchas cosas. Desde Venezuela, por ejemplo, pues él envió barcos, hay uno que se llama The Commerce, el comercio, The Commerce, que era un barco, bueno, había varios barcos, hemos encontrado varios barcos, embarcaciones, en combinación Boston, Bilbao, fíjate, B con B, ¿no? Ujú, Y también pasaba por La Guaira, en Venezuela, Puerto Cabello, y pasaba después hasta Cádiz. O sea, hacía un periplo, pasaba también por San Agustín, en un momento dado, porque en un momento dado, bueno, San Agustín tenía comerciantes que eran filo españoles, incluso había un sacerdote, y hemos encontrado que había un espionaje a favor de España dentro del mundo anglo, ¿no? Que decíamos ujú. siempre, la Florida no era 100% de las 13 colonias, sino que todavía quedaban restos de habitantes españoles allí. Entonces, Venezuela aportó al nacimiento de Estados Unidos. No solamente estaba naciendo en este momento Venezuela como la Capitanía General, sino que en 1777, 78, 79, 80, como has dicho, ¿no? 81, 82, esos años lucharon mandando ejércitos de forma indirecta. Por ejemplo, encontramos, en un momento dado, encontramos que manda 270, otro momento manda 1000, son pequeñas cantidades, pero son significativas porque hace un plan de defensa de la Capitanía General desde el año 77, Luis Gonzaga, y se trae, bueno, a un ingeniero brigadier, bueno, Luis Gonzaga hay que decir que en ese momento es mariscal, es un poquito más que brigadier, ¿no? Es un general, pero ya ha subido de rango. Y se trae a uno que ha sido ingeniero en las costas de Málaga, las costas de Málaga y Granada, y se lo llama Agustín Crame. El apellido es así como austriaco, y él hace un plan de defensa de Guayana, Cumaná, toda la isla, incluso Trinidad, lo incluye también, incluye todo el proceso, todas las costas del sur del Caribe, y él pues firma ese plan de defensa, ¿no? El plan de defensa pone nada menos que a dos personas de mucha confianza de Luis Gonzaga, que es Francisco de Arce, que será nada menos que su albacea en su testamento, que está allí, como teniente del rey allí en Venezuela, ¿no? En Caracas. Y él será Francisco de Arce. Después aparecerá pues defendiendo todos los intereses de España en los Andes, porque hay una revuelta, hay una rebelión Ujú. en los Andes. Sí, en Mérida. Sí, en Mérida, exactamente. Ujú, Y también aparece otro de los albaceas, que además lo dice en el testamento más adelante, Manuel Centurión, que también es malagueño, fíjate, nació en Nerja y fue el gobernador de la Guayana. ujú, En esa época Guayana estaba despoblada prácticamente, y él, Luis Gonzaga, envía a clérigos, capuchinos, franciscanos, hay una serie de clérigos, y los manda allí a Guayana para poblar, alfabetizar. Bueno, estaban, bueno, que fueran más, más ujú. españoles que ingleses o holandeses, porque estaban por allí cerquita, Sí, los holandeses. de hecho, por eso se quería poblar esa zona, porque siempre estaba la amenaza que tanto ingleses como holandeses, desde lo que es actualmente Surinam y la parte este del río Sequibo, pues se metieran Uh-huh. dentro de territorios españoles, y por eso que Centurión pues trata de pedir estos auxilios a la corona para traer colonos a la zona, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues Manuel Centurión es muy amigo de Luis Gonzaga, pues lo dice el mismo testamento suyo,
dice, los hombres de mi confianza son Francisco de Arce, y después dice, y Manuel Centurión, son los hombres de mi gran confianza, ¿no? O sea, o no, pone plena confianza, ¿no? O sea, yo creo que después de tantos años y seguían siendo de confianza cuando yo se iba a morir y todo, vaya, yo creo que él hizo un par de testamentos, uno en Venezuela y otro después llegó a Málaga y ratificaba a esos mismos señores, ¿no? Los caballeros. Luis Gonzaga, de forma indirecta, desde Venezuela está ayudando con comercio, con harina, que manda desde Venezuela, y también recoge lo que había pedido su majestad Carlos III, los 2 reales que había pedido a cada ciudadano español de las Españas, porque en ese momento los españoles no solamente son los de la península, sino también todos los de Venezuela son españoles, y les recauda esos dos reales, ¿no? Y manda cartas en varios barcos, tenemos los nombres incluso de esos barcos. Hay uno que se llama Robin Hood. Robin Hood. Qué interesante. Bueno, y en ese Robin Hood manda cartas que en primer momento son secretas, pero como viene una y otra vez los barcos estos, ¿no? Bueno, al final son cartas diplomáticas. Le manda a los gobernadores, incluso norteamericanos, algunos de ellos, ¿no? A Robert Morris, vaya, varios que serán importantes después fundadores de Estados Unidos. Entonces, desde Venezuela, no solamente es que ayuda creando escuelas o cosas sanitarias, sino que también libera el comercio de Venezuela, porque en ese momento estaba bajo solamente el monopolio de la guipuzcoana, la Real Compañía Guipuzcoana, que él no tenía ningún problema con esa compañía, porque de hecho él cuando llegó a América en 1740, él venía en esos barcos, en la Real Guipuzcoana, desde Pasajes, en Guipúzcoa. Y de hecho con 3 fragatas de esa compañía luchó contra los ingleses en el Caribe, en la Guerra del Asiento. O sea que fíjate que él valientemente con 3 fragatas, son más chiquititos que los navíos, combatió 2 navíos de guerra británicos con esa compañía. Y bueno, esa compañía, él lo que tampoco quería es que fuera el monopolio. Entonces el rey puso a José Ábalos, que también era andaluz, y lo puso de intendente en la parte económica. Por encima de él estaba Luis Gonzaga. Sí, de hecho, creo que Unzaga instaló la intendencia de Caracas, la primera Sí, intendencia. sí. Pero la parte económica seguía, lo que lo llevaba era Ábalos. Y bueno, tenía algún rifirrafe. Hemos encontrado la documentación. Luis Gonzaga era por encima de él, de Ábalos, pero Ábalos tiene un método un poquito duro con los impuestos. Recaudación, vaya, quería el tabaco como fuera y la recaudación todo para el Estado. Y él, bueno, Luis Gonzaga, por las formas de expresiones que tenía en su carta, correspondencia con los ciudadanos de los distintos municipios que van creándose en este momento, se van creando parroquias, o sea, que serían como si fueran el futuro municipio, y el obispo en ese momento, no hay obispo, hay un momento que no hay obispo, y el que manda el sentido también eclesiástico es él, el capitán general. Y va nombrando a distintos presbíteros en las parroquias, o sea que va creando parroquias en la parte interior del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Hemos encontrado que va mandando a presbíteros, o sea que es de interés importantísimo este señor, porque va urbanizando el interior de Venezuela, va creando, bueno, sistemas de defensa para que no lo ataquen los ingleses, va ayudando con el comercio y va haciendo que haya una relación diplomática. Cuando hay una revuelta, perdona que me salte mejor, cuando hay una revuelta esa que hemos dicho de los Andes, al final de su gobierno, él decide, o sea, después de, bueno, es verdad que que apresan Juan Salas y vaya, los capitanes y tenientes, los tenientes coroneles que él tiene bajo su mando, apresa a los cabecillas de la revuelta, pero ahí la final, que se le conoce con el nombre de conciliador, pues sigue teniendo ese nombre porque fíjate que da perdón a todos, salvo a unos pocos cabecillas, a dos cabecillas que los deja presos. Y el resto, lo que los manda es pues para defender todas las guarniciones que están despobladas, porque se han quedado muchas guarniciones despobladas al tener que mandar soldados, tropas
a Norteamérica. Entonces, para reforzar eso, lo que hace es sacarlo de la prisión y da un perdón general. Se lo solicita en diciembre de 1781, creo 81, 80, lo Él, tengo, por el otro él- lado lo tengo apuntado. él terminó su Sí, gobernación en no, 1782. exactamente, lo tengo aquí apuntado. El 10 de diciembre de 1782, él solicita el perdón general, o sea, justo antes de marcharse. Y el rey le concede este perdón el 31 de enero de 1783. O sea, cuando él ya ha salido, lo ha conseguido, ¿no? Porque claro, las cartas llegan, ¿no? Un poquito transatlánticas. Ujú. La cuestión es que este hombre no se ha conocido mucho, pero bueno, es un hombre conciliador que ha luchado por España, las Españas en ese momento, que ha levantado territorio en todos los aspectos. Cuando había un ciclón, por ejemplo, en Cuba, pues bueno, rehabilitó las ciudades. Sí, porque él también Eh, fue gobernador de Cuba posteriormente, ¿no? sí, antes y después. Después Antes y como después. capitán general. Antes fue solamente de Santiago, de Cuba, también fue de Camagüey cuando era Puerto Príncipe, también fue gobernador más chiquitito cuando era solamente capitán, nada menos, y fue teniente también, y fue gobernador de Baracoa, o sea que desde jovencito, con 27 años, ya fue gobernador de pequeñas ciudades, ¿no? Pues fue ascendiendo poco a poco, por méritos, Ujú. luchando contra los ingleses, siempre en el Caribe, en varias guerras que estuvo. Y bueno, la cosa es que es interesante que subió los sueldos los de los militares. O sea que en un momento dado pide una solicitud al ministro de ese momento de guerra y de Indias, a los dos ministros, y también al capitán general, solicitando que, bueno, que los sueldos de esos militares que fueran ascendiendo. El regimiento fijo de La Habana, él traslada una parte eh, allí a Venezuela y manda a la caballería la introduce, fue el introductor de la caballería en Venezuela, nada menos, que bueno, ya sabemos que los caballos andaluces son geniales, los caballos andaluces son rápidos y con grandes resistencias, son rápidos como los árabes, pero de resistencia romana. Entonces poblaron allí en Venezuela buenos caballos y yo creo que es una gran labor que hizo este señor. El origen es suyo, su padre era vasco, Ujú. y sabemos que en 1728 ya tenemos, 1728, tenemos la guipuzcoana de Caracas, pero en ese momento ya empiezan a venir a Venezuela muchos descendientes vascos. Él no es el primero de su familia que llega allí a América. Su tío, hay un tío suyo que fue gobernador en Panamá. O sea que en 1722 su tío José de Amézaga era el hermano del marqués de Riscal, fue gobernador en Panamá, y también dos tíos abuelos suyos habían sido constructores de iglesias. O sea que a él le gustaba construir, colaborar. De hecho, construye dos iglesias también en Cuba. Vaya que tiene parte de la familia metido en altos cargos de la iglesia. Tiene dos canónigos de sus hermanos, tíos canónigos, algunos en Inquisición, también metido en la Inquisición, son familiares de la Inquisición. Y bueno, es un hombre que es religioso, hemos visto que era un hombre creyente, católico. A todos los hijos los puso con el nombre de Rafael. Y allí en Venezuela nacieron varios hijos y hijas, ¿no? Entonces, allí en Venezuela también cuidó a la familia Galvez, porque ya sabemos que Bernardo de Galvez se convertirá en 1777 en su cuñado. Lo dejó de gobernador interino en esos años en Luisiana, en lo que sería una parte de Estados Unidos, que entonces era española. Vaya, Y una gran parte, porque llegaba hasta el norte en San Luis, ¿no? sí, y más, ¿no? Y bueno, llegaba Más para allá, sí. Hasta Canadá incluso. Se introducía territorio de Luisiana dentro de Canadá y tenía, bueno, como si fuera ahora un tercio de Estados Unidos. Sí, Y sí, era un territorio enorme, enorme que tuvo que ir colonizando poco a poco, regalando tierra a muchas personas, españolas, hispanas, mexicanas, incluso bueno, muchos europeas, canarios poblaron muchos también la canarios, sobre Luisiana, todo claro. canarios, también malagueños, ¿eh? Hemos visto Ujú. que, no sé si sabes lo de la música cajún, eso lo ha Sí, claro. descubierto un historiador de Alaurín, de un pueblecito de Málaga,
no me acuerdo ahora el nombre, pero la música cajún es la que, vaya, cantaban en las plantaciones y tiene connotaciones de los violines y la música de los verdiales malagueños, ¿no? La cosa es que yo creo que los venezolanos hay bastantes cosas también que habría que investigar. Seguro que hay cosas malagueñas. No, no, por supuesto. La, en la La, ropa incluso, ¿no? Yo creo que los la ropa andaluces, tradicional sobre todo al principio de la conquista, pues llegaron muchos andaluces y extremeños, ¿no? A Venezuela. y vascos también por la guipuzcoana, Sí, claro, esto porque ya es en el siglo XVIII. A sí, partir en el del siglo XVIII hay 18, mucho vasco. sí, a partir del 18 son más que todos vascos y canarios los que pueblan e emigran Sí. a Venezuela, ¿no? Y andaluces también, Sí, algunos, ¿no? sí, sí, claro. Lo que sí Tenemos sabemos es que varios capitanes generales como Navarra, que era andaluz, ¿no? sí, cuando él regresa a Málaga, ya cuando se va jubilándose ya, no lo jubila nunca, el rey lo ve tan bueno que lo encuentra que dice, bueno, él pide en un momento dado, en 1776, solicita, mira que tengo problema de la vista, tiene una enfermedad, dice que se siente cansado, tiene 60 años, y bueno, pero el rey dice que no, que tú vales mucho y lo manda a Venezuela, ¿no? Y al revés, asciende, lo ponen en vez de brigadier, lo ascienden a mariscal. Él cuando llega ya después a Málaga, será el comandante general de todas las costas del Reino de Granada, que incluía Almería, Melilla, Málaga, y en ese momento él tiene, bueno, se abre el comercio de Málaga con Venezuela. En ese momento él bueno, pone su casa, su residencia en la Alameda, que entonces es la puerta del puerto de Málaga, y en ese momento se crean compañías, una compañía de Málaga, comercio directamente con Venezuela. Es interesante porque, aunque parezca una historia más local, Ujú. pero Málaga es una ciudad muy cosmopolita, muy abierta, y entonces ha permitido ese comercio con Hispanoamérica, bueno, que está olvidado ahora, pero que sepamos que Málaga ha sido la puerta, junto a Cádiz, una de las puertas Ujú. del comercio europeo transatlántico con América. Entonces, es interesante eso, ¿no? Y no sé, hazme preguntillas porque a lo Sí, mejor claro, por supuesto. si queréis, me Bueno, estoy saltando de no, aquí no, para allá. es que está interesantísimo todo lo que dices, ¿no? Bueno, bien has dicho que económicamente, pues, donde él siempre estuvo, pues hizo una labor brillante, sobre todo que fue pionero en permitir la libertad de comercio en aquellos lugares donde gobernó, ¿no? Bien has dicho que en Venezuela hizo grandes mejoras económicas, instaló la intendencia en Caracas, instauró el estanco del tabaco, derogó la compañía guipuzcoana, que por gracias a Ábalos y sus estudios, ¿no? Diciendo que no era provechoso, ¿no? Seguir manteniendo la compañía guipuzcoana. También estableció un reglamento de libre comercio con otros puertos del Imperio Español, como bien dice, hace el intercambio con Málaga, permite el comercio con los Estados Unidos y también, como hemos señalado, creó las primeras escuelas públicas de Venezuela, pero él en Luisiana ya había fundado varias escuelas y fue el creador del primer sistema educativo bilingüe del mundo, siendo gobernador de la Luisiana española. Háblanos un poco de eso, Fran. Sí, de hecho, este año estamos haciendo el 250 aniversario Ujú. de las primeras escuelas, porque no solamente una escuela, son varias escuelas, eh, vaya, que son públicas, bilingües e interculturales, que son muy interesantes, porque ya sabemos que, aunque nos echen una leyenda negra Ujú. a las Españas, a nosotros los españoles e hispanos, es una pena porque realmente teníamos un gran legado cultural de una tradición muy tolerante, mestizaje, y fíjate que las escuelas que crean allí en Nueva Orleans admite, la escuela lo dice claramente, no solamente a franceses y españoles, porque claro, diría cualquiera, claro, lo que quería es reconciliar, pues los franceses estaban antes, no solamente los franceses, sino cualquier ciudadano, porque había una costa, le llaman la costa de los alemanes, allí en Luisiana, que había un pueblecito de gente de alsacianos, pues ya sabes que Francia se quedó con un territorio de Alemania, que se llama Alsacia y Lorena, entonces muchas personas que hablaban alemán, pues también se metieron en la escuela. Y también los esclavos de las plantaciones, que son de origen africano,
Y él, ya lo veo después porque si no me enrollo mucho. La base es que él hizo un código jurídico basado en las 10 partidas de Alfonso X el Sabio, y ese código lo aplicó de una manera un poquito más tolerante, porque hasta ese momento lo que se estaba llevando era un código, se llama el código noir o noir en francés, ¿no? Código negro, e incluso un predecesor suyo, Alejandro Rilli, que era un gran militar, vaya, maravilloso militar, pero después a la hora de diplomacia pues fue durillo, ¿no? Claro, también había habido una revuelta. Y este Unzaga lo que hizo fue incluir en la escuela a todo el mundo. A ciudadanos autóctonos amerindios, ¿no? O sea, ciudadanos vaya, de todo, ¿no? Los indios Missouri, los amerindios Missouri, los Alabama, todo. En la escuela había de todo el mundo. De hecho, se ha encontrado que la primera farmacéutica en Norteamérica, una de esas personas, una mujer, que se crió en una de esas escuelas, que era la escuela de las Ursulinas. Esa ya no sería pública, esa es otra escuela, pero también la crean en 1772, o sea, hace 249 años, y de la época de Gonzaga. Y vaya, y ahí se crean escuelas de farmacéuticos. Él, Gonzaga, sabemos que desde el año 71, bueno, 70, ya está mandando quinina, está creando, da licencia a 2 farmacias allí en Nueva Orleans, que bueno, Estados Unidos no ha reconocido hasta ahora. Tiene un museo en Nueva Orleans, tiene un museo en Nueva Orleans de la farmacia, muy antiguo, que es el primer museo de farmacia de Estados Unidos, pero dicen que es de 1804. Y nosotros la documentación que hemos encontrado en el Cabildo de Nueva Orleans hemos visto que data desde enero y febrero, esas 2 licencias, enero y febrero de 1770. Entonces hemos visto que no, que bueno, que si esas licencias se las da este hombre español allí, pues bueno, además esa misma farmacia está en la misma calle, por lo tanto seguramente son el origen de esa origen de la farmacia de 1804. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en 1804 es cuando ya ese territorio pasa a Estados Unidos. Entonces, Sí. es verdad, la primera farmacia estadounidense en 1804, pero habría que decir que esos 30 y tantos años antes había sido española previamente. No, claro, Entonces, bueno, y es el actual territorio de los Estados Unidos, ¿no? Sí. claro, pero por lo menos hay que decir que esas farmacias son las primeras de Norteamérica. Es verdad que no era Estados Unidos, No, era España, pero bueno. y es muy interesante esto que cuentas de las farmacias, de todo lo que hizo para su desarrollo, porque él presidió la junta que examinó a los primeros farmacéuticos en Venezuela. O Sí, sea, sí, los sí. primeros farmacéuticos que se graduaron en el territorio venezolano, pues él fue el que presidió esa junta. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Fran? Sí, creo que era, no me acuerdo exactamente la fecha, tenía que mirarlo, Ujú, a ver, creo que era en verano, no me acuerdo, en verano del año 70, sí, aquí lo tengo, ujú. julio de 1778. Preside efectivamente, como acaba de decir, la Junta de Examinadora de los Protomedicatos, ¿no? Ya había un doctor que se llama el doctor Campins, que ya había estado trabajando desde 1773 en Venezuela, en Caracas, concretamente. Y bueno, lo que hizo él es conseguir que estos protomedicatos fueran con licencia auténtica, que no estuvieran trabajando en plan curandero, sino que fuera con una licencia del Estado, que tuvieran un examen. La licencia, vaya, hay que reconocerlo, no es que viniera de él, sino que es la toma de decisión, ¿no?, de la corte, ¿no?, del rey. O sea que cuando él estaba llegando, por lo visto ya hay una real orden que va pidiendo esos cambios, ¿no? Cambios sanitarios, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente él aparece como presidente de la Junta Examinadora. O sea, todo no se le debe atribuir a Gonzaga, sino que también Carlos III hizo un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, que él, está claro que Carlos III confiaba muchísimo en él, confiaba mucho, no porque fuera solamente caballero de él, caballero de la Orden de Carlos III, sino que su familia, la familia de Luis Gonzaga y Amézaga, muy importante, porque es un apellido compuesto, en realidad su nombre se llama Luis Vicente, Antonio, Francisco, muy largo, los Sí, típicos nombres, como los nombres de la época, ¿no? pero de apellido tenía mucho apellido. Tenía por parte paterna, y en su escudo de su casa lo pone, ¿no? Su escudo es Ujú. en Málaga,
es Unzaga Amézaga, por parte paterna, aunque su padre es Unzaga Amézaga Perribay, se queda con dos, y la parte materna es Paniza Ladrón de Guevara y Hernández, o sea que fíjate, tiene 6 apellidos, ¿no? Y sus tíos son gobernadores en Málaga y habían sido muy importantes porque fueron los educadores, uno de ellos, su tío, y padrino de su padre también, Baltasar Hurtado de Amézaga, era el educador de Luis I. O sea que era una persona súper importante en España, no porque hubiese sido marqués, lo había puesto el rey, sino porque fue nada menos que el capitán general más importante, él y su hermano Juan Antonio, españoles, que lucharon en la guerra de sucesión. O sea que lograron la España pasar a los Borbones gracias a esto, a la familia Mézaga. Fueron los únicos generales, capitanes generales españoles. Los demás son todos franceses. Entonces fíjate que fueron el nexo, los vascos, porque ya sabemos que es un pueblo transfronterizo, a ellos les interesaba el comercio entre Francia y España, entonces los Borbones pudieron pasar la infantería por esta zona del País Vasco. Entonces esta Mézaga, después su hijo, que es el primo de Unzaga, se convierte nada menos que en el marqués, el sucesor de ese marqués, y está en París, viviendo en París y Lorena. Y esto es lo que estamos ahora, la línea de investigación que me has preguntado, es la línea de investigación que estamos llevando. Porque O hemos sea, de descubierto, sus antepasados, ¿eh? este es el primo hermano de él, es su primo. Sí, bueno. Ahora estamos investigando la Mézaga Research Institute, lo que estamos investigando sobre todo, seguimos investigando a Luis de Unzaga, por supuesto, porque esto es Sí, extraordinario, queda para mucho. da para mucho, pero ahora estamos también investigando a este primo, a Baltasar Hurtado de Amézaga, Unzaga. De segundo apellido le dan la vuelta, ¿no? Amézaga Unzaga y el otro Unzaga Amézaga. Bueno, pues este es el chambelán del rey de Polonia. El rey de Polonia, su hija, la casa con el rey de Francia. O sea que fíjate, están entroncados, ¿no? Y este chambelán, que es Stanislas, se convierte en el duque de Lorena. Y tiene allí a toda la ilustración, a Voltaire en su palacio, a toda la gente importantísima, Rousseau, Montesquieu, están todos allí. O sea, él es el mecenas. Y bueno, de ahí sale, porque él está de teniente general, este marqués de Amézaga, en 1740 ya está de teniente general, o sea que es un mando militar muy importante, ¿no? Y es muy rico, un marqués, y se casa también con una mujer muy rica, con Madame Muñiz de Amelot. Y entonces esta Madame Muñiz de Amelot se ha casado primeramente con otro marido que se ha muerto, que es nada menos que el presidente de la audiencia, vaya, de la Corte Suprema de Francia, ¿no? Y Lamelot tiene un hijo que es, bueno, el secretario del rey. Secretario del rey, ministro de finanzas, ministro, secretario personal del rey. El rey en realidad en ese momento, vaya, ya sabemos que en ese momento los reyes tienen a grandes ministros. Pues el ministro importantísimo del rey, secretario general, secretario del rey, ministro de finanzas, es Amelot. Y hemos encontrado una carta, que es muy importante, que queremos a ver si podemos editarlo ya, este libro que estamos haciendo, porque hay 14 cartas, nada menos, de Benjamin Franklin, desde el 76 hasta el 83, con el marqués de Amézaga. Y le dice, en una de las cartas, dice, bueno, primero, las cartas son curiosas, porque hay 3 o 4 encuentros personales que se encuentran, dice, vamos a tomar una sopa tal día, con tu esposa, con mi esposa, o sea, que se conocen súper bien, vaya. O sea, que eran Dice, amigos cercanos. amigos muy cercanos. Y dice, y ahí estará mi hijastro, o sea, mi hijo, su hijo político, el marqués, el ministro Amilot, o sea, el ministro de Finanzas. Y dicen de esta mesa que dice, español, el español, o sea, hombre, por favor, hemos dejado siempre a los españoles fuera de la contienda de la ayuda a Estados Unidos, y el que está aquí repartiendo el bacalao, como se dice aquí en Málaga, o en Bilbao más bien, es que este Amézaga es el que está coordinando toda la financiación, porque hemos encontrado cartas que le dice esta Amézaga a Benjamin Franklin diciendo, bueno, dirígete a este financiero de Génova, dirígete a este financiero tal fulanito, te presento, de Holanda. O sea que muchos de esos financieros que auspician a Estados Unidos son los amigos de Amézaga, el español.
En Francia no lo han investigado, parece ser que como por la cosa lo que fuera, que fuera español, a lo mejor no tenía mucha importancia. Hay un cuadro suyo, un retrato grande en Madrid, en el Palacio de Chantilly, o sea que estas familias son muy famosos en esa época, pero por la cosa de las circunstancias, por lo que fuera español o vasco, por lo que fuera, no era conocido. Y hemos visto que, bueno, que no es que se tome una sopa con su hijastro, y dice, vamos a hablar de las estrellas. Dice, oye, esto es curioso, ¿no? Hombre, a uno le gustaba lo de El Pararrayo, a Benjamin Franklin. No, no, sino que en otra carta dice, ¿te han llegado las armas? Hombre, ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Más que la estrella. Bueno, son científicos, son gente intelectual, porque esta Mézaga escribe eso, habla de los lobos, habla de muchas cosas, son científicos, y en un momento dado pues ayudan a Estados Unidos. La ayuda a Estados Unidos, estamos viendo que es una familia, los Unzaga, Amézaga, Gardoqui, que es la misma familia, porque el abuelo funda una empresa en 1692. Tomás de Unzaga, Amézaga, Gardoqui funda una empresa con este familiar, con Amézaga. Y, hombre, la cosa es que esta empresa participan unos amigos que se llaman Franklin, curiosamente, en Qué 1690. O sea, casualidades, ¿no? parece como que ya se conocían desde antes, ¿no? Esta familia, ¿no? Y entonces, en 1775, Unzaga crea una empresa secreta llamada Roderick y Hortalet Etsie en Nueva Orleans, y curiosamente esa empresa es la que se dedicará a mandar las cosas a través de Trinidad, la isla de Trinidad, y la isla de Margarita, que eso también me lo estaba dejando en el tintero, muy importante, y es que allí en la isla de Margarita, pues le manda las cosas desde Bilbao, bueno, concretamente desde Eibar, que hay una fábrica de la familia Unzaga. De hecho, todavía en Eibar está la plaza Unzaga. Y bueno, el Unzaga, cuando ya se va a jubilar, a sus hijos, cuando lo mete en la escuela de nobles, dice, bueno, y presenta todas sus propiedades, porque para entrar a sus hijos en la escuela de nobles en Madrid, en la Casa Real, tiene que presentar pues, un poco su árbol genealógico, su escudo. Y dice, bueno, tengo mi escudo en todos mis solares, en Vizcaya, en Eibar, en no sé, o sea, va situando todos los pueblos donde él es señor de Vizcaya. O sea, fíjate, en Eibar, ahora tenemos una fábrica muy importante de las armas de Eibar, pero en su origen, esa fábrica era de él, de Unzaga. Y esas armas las mandan a través de Gardoqui, que es primo suyo, lejano, es primo tercero, y la va llegando, desmontadas las armas, por un lado el fusil, la otra parte la bayoneta, todo desmontado las armas, y llega a la isla de Margarita. Eso, concretamente este dato lo ha descubierto un profesor de la Universidad de Georgia. Hace poquito lo hemos estado hablando con ellos. Este es un matrimonio de Georgia. Ella es hispana. Ella es concretamente de Venezuela. Esta mujer, no me acuerdo ahora exactamente el nombre de ella. Ah, no, sí. La Sí. doctora Amézaga. La doctora Amensa. Amézaga. O sea que, bueno, yo me puse en contacto con ese matrimonio, que son doctores también, igual que yo y mi esposa también somos doctores en historia, ¿no? Y nos han mandado por correo y todo eso, nos hemos mandado. Y hemos dicho, mira, fíjate qué curioso. Ellos no conocían a la familia Unzaga-Mézaga, pero sí sabían el dato que en la isla de Margarita se habían hecho en la confesión de los fusiles, las armas que se mandaba a Estados Unidos. Sí, y es muy interesante que dice que las armas llegan a Margarita en partes, ¿no? Desarmadas, por decirlo de alguna manera, porque claro, si los pillaban en alta mar, al ver estas armas, pues podían decomisárselas, pero como ya estaban desarmadas, no podían decomisarle alguna flota que los pudieran pillar en alta mar, ya sean de un país enemigo como Inglaterra o acusarlos de contrabando si fueran españoles, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es a ver si entre todos los historiadores del mundo, unos que están buscando en Estados Unidos, otros que están buscando en Francia, otros en Venezuela, en todos los sitios, pues vamos localizando, porque claro, siempre nos hemos basado en, todo está en el Archivo General de India, de Sevilla, es verdad, allí hay mucho, pero es que hay otras cartas, hay otra correspondencia que llega a Francia, otras que llega a Venezuela, otras que llega a México. Entonces lo suyo sería, ahora gracias a Internet, pues nos estamos conectando en red
y bueno, estamos colaborando unos con otros, formamos una sinergia de historiadores. Entonces al final, poco a poco, la verdad saldrá. No, Al final, no, sí, y es una época que hay muchísima documentación, ¿no? Está el siglo XVIII. Y qué bueno que ahora nombraste a la isla de Margarita y de Trinidad también, porque una de las medidas que él tomó como capital general de Venezuela fue fomentar la emigración de criollos franceses de la sí, Luisiana a la isla de sí, Trinidad, ¿no? Hay que sí, decir que Usaga correcto. creo que estaba casado con una criolla francesa de la Luisiana, ¿no? Sí. ¿Y qué nos puedes decir de esta, de por qué fomenta la inmigración a la isla de Trinidad? Están los ingleses ya conspirando tomar la isla en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, vaya, hay una serie de islas que son las islas Antillas, hay unas que son holandesas, otras que son francesas, otras que son, vaya, tenemos la Guadalupe, la Martinica, todas esas son francesas, entonces esas estaban afín a los pactos de los Borbones. Entonces, con eso no había problema, con los franceses no teníamos problema en esa época. Los holandeses en un momento sí teníamos problemas, pero en otros momentos no. Los holandeses ya sabemos que la guerra de independencia en la Revolución Americana pues se ponen a favor de Estados Unidos. Pero hay momentos que sí, que están a favor de Inglaterra. Entonces, tampoco son de fiar en un momento dado, ¿no? Sí, están jugando con Dios y con el A diablo, a ver con fondo, quién gana. ahí está. Entonces, bueno, ahí cuando lo que hemos dicho antes de Amézaga con Franklin, eso sí, se consigue ahí una conciliación con los holandeses. Pero los ingleses siempre han estado luchando contra España, siempre, en toda la guerra, ¿no? Entonces, Surinam, la parte de Guayana, esa parte, ellos estaban intentando quedarse, con avanzar su territorio, avanzando, asentamiento, y Trinidad y Tobago en ese momento tenía previsto un asentamiento inglés, pero lo perdieron, después lo recuperaron, o sea que estamos en ese momento de quita y pon, ¿no? Jamaica ya estaba en manos inglesas, y bueno, José de Galvez, que fue ministro desde 1776, que también es malagueño, que es el Tito de Bernardo de Galvez, famoso también, José de Galvez le ayuda a Gonzaga, le va diciendo también su perspectiva. O sea que esto no es solamente un cerebro, estos son muchos cerebros. Lo que siempre pensamos es, Menganito, no, hombre, Menganito, estos son, se podría decir que son unos cuantos cerebros conectados por carta sigilosa, un poco así. eh, es que tengo que localizar, pero me acuerdo que hay un barco Ujú. que manda las cartas secretas desde Venezuela, ¿no? A ver si me acuerdo el nombre del barco, lo tengo apuntado. Estaba el Robin Hood, el Commerce, y hay otro barco. En el libro lo tenemos publicado, pero no me acuerdo ahora el nombre. Hay un barco que sale desde Venezuela, desde La Guaira, y otro desde Puerto Cabello, y que va hasta Cádiz y le manda, aprovecha que va cargado de tabaco, de cacao, Ujú. de una serie de cosas, y va llevando a Cádiz y manda unas cartas que le manda al ministro, a José Galvez, ¿no? Y No, Trinidad y Tobago era estratégica esta isla. Era igual que Margarita, era un sitio donde no pensaban los ingleses que, bueno, iban allí a desarmar las armas, sino que, bueno, que pensaban era una isla como de contrabando y ya está, y poco más. Y eso, bueno, este Luis de Unzaga fomentó el libre comercio, como hemos dicho, en Río Mississippi desde 1770, y aquí en Venezuela hace lo mismo. Ese sistema le va muy bien porque con el libre comercio rompe con los monopolios y rompe con la línea de actuación de solamente pasar todo por Cuba, sino que lo que hace es que se distribuye y un poco despistar a los ingleses, porque los ingleses sabían la entrada y la salida de las mercancías. Llegaban a Cádiz y de esa manera diversificaban los riesgos. Entonces, de esta manera, si iban a solamente a Cádiz, sabían que entrando a Cádiz, por la zona de Trafalgar, Ujú. al Cabo San Vicente, ya le iban a pillar. Entonces lo tenían entre los portugueses y Gibraltar, era muy fácil de atraparlo a los españoles. Entonces lo mejor que pudieron hacer Carlos III y estos ministros es diversificar todos los puertos. No solamente que fuera desde Cuba, sino que fuera desde Venezuela, que fuera incluso desde Veracruz, directamente sin tener que pasar por Cuba, sino que pasaban ya directamente a Bilbao, a Coruña o como fuera, o a Canarias también. Sí, claro, Y Canarias fue un puerto muy importante, una conexión muy importante, sobre todo con Venezuela, ¿no? En cuanto al libre comercio.
Te quería preguntar lo siguiente, Fran. Vemos que al final, o sea, Usaga ideó este plan de defensa para Venezuela y es posible que a lo mejor él trae estos colonos de la Luisiana, ¿no? Estos criollos franceses a Trinidad porque ya preveía que venía una invasión de Inglaterra queriendo quitarle la isla de Trinidad a España. Eh, ¿Tú crees que ese plan que él ideó fue exitoso y la culpa de haber perdido Trinidad ya no es su responsabilidad? En el plan de defensa hasta que hizo con Agustín Crame, que es Uh con el ingeniero, en ese momento sí fue exitoso durante todo lo que es la contienda a favor de Estados Unidos, del nacimiento. O sea que fue un poco indirectamente ayuda de Estados Unidos, porque claro, cuanto más estuviéramos fuertes por la zona de Venezuela, -huh. estamos haciendo daño a los ingleses. Si los ingleses iban a atacar, lo estamos distrayendo, vaya, hablando claro, estábamos distrayendo a los ingleses, estábamos defendiéndonos y claro, esta colonización de Trinidad, la isla de Trinidad era apetitosa, igual que Jamaica o las Bahamas. Bueno, en la Bahamas también participa Luis Gonzaga. Sí, no, de hecho, se llega a conquistar Sí, las Bahamas se conquistan. el Bernardo de capitán, Galvez, sí, Bernardo de Galvez y Miranda, que es venezolano, y con el Francisco capitán Miranda, general de Cuba que era Carvajal, si no me equivoco, que Cajigal, perdón, Caguijal, sí. Cajigal, sí, correcto. Y bueno, y se conquista las Bahamas. Y fue un saga quien la intercambió con William, con el rey Guillermo. Bueno, todavía no era rey, en ese momento era príncipe de Lancaster. Bueno, y la cosa es que cuando llegan a hablar allí en Cuba, se encuentran ya más tarde, la intercambia en ese encuentro, dice, mira, vamos a cambiar en las Bahamas por Florida. Florida no había conquistado Bernardo de Galvez toda Florida, se había conquistado Sí, Móviles, Pensacola. Pensacola, pero la parte oriental, la parte de San Agustín estaba conquistada. Los británicos se resistían. Y No, entonces... y que los mismos hispanos habíamos dejado una gran fortificación, ¿no? Que es el castillo de San Marcos, casi que inexpugnable. Una cosa que ya me estoy acordando. Mira, que yo ahora mismo estoy en Melilla. Yo soy a caballo entre Málaga y Melilla, ¿no? Y ahora me ha pillado en Melilla. Aquí en Melilla estuvo Francisco Miranda, no sé si lo sabéis, ¿no? Sí, sí, estuvo Estuvo en Melilla. luchando ahí junto al ejército hispano, ¿no? Sí, en 1775. O sea, en estos momentos, más o menos, vaya. Cuando estaba empezando ya Boston y todo luchando, pues en ese momento estaba Francisco Miranda aquí. Y él por lo visto hizo un tipo de perfeccionamiento a la artillería. Entonces defendió Melilla, lo estaban situando, lo estaban asediando. Bueno, y al final, bueno, salió para adelante Melilla, siguió siendo española. O sea que gracias a Miranda, tenemos una calle aquí en Melilla, se Que llama se llama Francisco Francisco de Miranda. Miranda. Sí, se llama aquí. Interesante. Sí, después, gracias a su gran labor en Melilla, es llevado hasta América para participar en esta campaña de la independencia de Estados Unidos, que también fue exitosa, ¿no? De hecho, Miranda estuvo como espía en Jamaica por orden de Cajigal y de Bernardo de Galvez. Ahora que estamos hablando de Bernardo de Galvez, Unzaga y Bernardo, pues son Cuñado. prácticamente, sí, son cuñados y son prácticamente que están unidos en todas estas políticas que en relación no solo a Estados Unidos, sino también con Venezuela, como bien has señalado. Para ti, ¿qué personaje es más importante en el peso historiográfico? ¿Unzaga o Galvez? Muchísimo más Luis Gonzaga, aunque le duela a quien le duela. Además, documentalmente. Hay personas que se resisten porque se ha descubierto antes, Bernardo de Galvez. Vaya, de hecho, mi profesora, la que me dirigió la tesis doctoral a mí, mi esposa y unos cuantos compañeros que estamos en la Luis Gonzaga Histórica, Marion Rey Delgado, pues es una pionera de Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez es un gran héroe, Que es indiscutible, malagueño también, ¿no? es malagueño. Pero, vaya, se ha investigado estas doctoras, Marion Reder, está investigando a Bernardo de Galvez y a la familia Galvez, San Macent, está investigando de los años 70, 80, ha estado toda la vida trabajando en ello, ¿no? Pero ella misma reconoce que, bueno, que Bernardo de Galvez, bueno, que el peso, hay muchos historiadores, ¿no? Hay muchos historiadores están viendo que efectivamente se ha desmedido. Esto lo dice, por ejemplo, un coronel que se llama el doctor, también en historia, Pedro Pérez Frías,
y dice que, bueno, que la figura de Bernardo de Galvez se ha llegado a desmedir. Yo creo que no es cuestión de competencia, porque en realidad en vida ellos dos se apreciaban. Vaya, yo creo que uno era como el padrino o padre o Tito, es que Unzaga tenía 31 años más que Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez era jovencito, comandante, y el otro ya era general. Cuando él llegó, vaya, él ya tenía ya una vida desde el año 32 en Orán, después en Italia, después, vaya, en Cuba, vaya, una historia tremenda. Y cuando llega Bernardo de Galvez, está jovencito. Entonces, no pasa nada, sino simplemente es complemento, son complementos. Entonces, aquí no hay rivalidad, sino son dos personas maravillosas que se merecen los dos estar en el Capitolio de Estados Unidos, los dos se merecen estatuas. Lo que pasa es que no se puede solapar. No me he encontrado que alguna vez se ha puesto Bernardo de Galvez estuvo, no, perdona, es que no se puede poner que estuvo en el verano, el mayo de 1776, cuando es más tarde, ¿no? Entonces, porque es que entonces si no estamos solapando y omitiendo a los personajes importantes de la historia. Sí, es que de hecho, gran parte de la política de Bernardo de Galvez en la Luisiana fue hecha por Unzaga. Él fue lo que hizo fue continuar esas políticas de Unzaga, ¿no? O sea, lo que hizo Bernardo de Galvez es genial. Vaya, visto todo lo No, y lo hizo espectacularmente. espectacular. Sí. Pero los pasos previos los fue dando Unzaga, pero no solamente allí, sino después cuando fue a Cuba, también se convirtió en capitán general, fue el sucesor de Unzaga. O sea, que fue sucesor tanto en Luisiana como gobernador interino durante 76, 77, 78 y el 79, esos 4 años, Bernardo de Galvez fue gobernador interino, hasta que ya se reconoció, por fin, en Venezuela, que él era ya el capitán, ya se reconoció la capitanía general como titular. Al principio era gobernador de Venezuela, pero cuando ya se reconoció como capitán general en el 79 y se le concedió un montón de cosas, por ejemplo, lo de el libre comercio, porque al principio lo estaba haciendo, vaya, hablando claro, estaba haciendo clandestino. El libre comercio que él hacía tanto desde Mississippi como en la zona de Venezuela, él lo hacía, pero no era todavía reconocido por el rey. Sí, de hecho, creo que Miranda, cuando estuvo en su trabajo de espionaje en Jamaica, vio unos barcos de la familia Unzaga ahí comerciando con los ingleses. De los descubrió, en su informe lo señala, ¿no? Informe. Sí. Pero bueno, que eso en realidad servía para tener información de primera mano, porque utilizaba, hemos visto muchos espías, muchos agentes secretos. Algunas veces decimos espías, pero no son siempre espías, son observadores, ¿no? Hay una historia que se llama Larry Ferreiro, que efectivamente le da el término correcto, le da observadores, tanto en Boston como en San Agustín, como en Jamaica. Entonces, algunas veces son hasta sacerdotes católicos, son comerciantes, y lo que hacen es dar informes. Pero bueno, ellos son comerciantes o son militares. Sí, no, de hecho, Miranda fue como un comerciante. Sí, fue un agente, bueno, Miranda fue un agente secreto militar, pero que iba, bueno, iba como si fuera comerciante, pero efectivamente Miranda sí que era un poquito más, oficialmente era un espía bueno, Sí. eso era de los buenos, no era un informador solo, además Miranda sabía idiomas, que eso se apreciaba Sí, mucho. hablaba muy bien el francés, lo hablaba, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí vemos que todo se conecta, ¿no? Todo, sobre Todo está todo, muy conectado. sí. El área del Caribe, lo que es la Luisiana, también no hay que olvidarnos del puerto de Veracruz en México, lo que es el Virreinato de Nueva España, Cuba, Puerto Rico también, Venezuela, Cartagena de Indias también. Todo es como una conexión en cuanto a lo político y militar, porque es una época en que Inglaterra pues amenazaba el control del Caribe español, pero al final España, cuando derrota con Bernardo de Galvez en Pensacola, pues obtiene su poderío todavía en el Caribe, ¿no? Lo mantiene. Sí, bueno, en el Caribe, la familia esta que estamos hablando, los Gonzaga, Amézaga, Gardoqui, San Macén y Galvez, toda la misma familia porque están conectados todos. Sí, se casaron entre ellos, como estratégicamente todo el Caribe. Tienen gobierno, fíjate, en Florida llegó a ser después otro cuñado de Bernardo y de Gonzaga, que era Francisco Maximiliano San Macén. Era el hermano de Felicité y de Isabel de Gonzaga. O sea, las dos esposas de Bernardo y otro
el hermano era el gobernador de Florida, se convirtió. Otros fueron las hermanas que se casaron con los gobernadores de Nueva Vizcaya, Nueva Navarra, el norte de México. Fueron los intendentes. Sí, que uno de los Galvez fueron también virreyes del virreinato de Nueva España. Fueron Matías y Bernardo después, su padre y él. O sea que tenían control de toda la zona del Golfo de México, desde Florida hasta México, pero después en Guatemala, la zona de Guatemala, después sería una audiencia, en Guatemala estaba uno que estaba por debajo de, bueno, estaba subordinado a Matías de Galvez, que era íntimo también de Gonzaga, que era José de Estachería. José de Estachería y su hermano Francisco de Estachería eran dos espías, también habían estado en la guerra de sucesión de Polonia, con Amézaga, con el primo, y habían sido quinta columna, habían sido submarinos del ejército del otro bando, ¿no? Y habían estado pasando información. Y después se convirtió uno en coronel de su segundo a bordo de Gonzaga, la Luisiana, y Gonzaga lo manda allí lo asciende de pasar de comandante a coronel, y lo asciende y lo manda, bueno, lo manda en ministro el rey, pero vaya, él lo asciende, ¿no? Y se pone la Academia Militar de Ávila, que precisamente es donde estará después Bernardo de Galvez, con O'Reilly. O'Reilly es otro conector entre los Galvez y Gonzaga, está O'Reilly, que es amigo de ambos, ¿no? Son los mismos amigos, fíjate, está el Oliver Pollock, está los O'Reilly, la familia O'Reilly. Hemos encontrado, muchos de los amigos son los mismos amigos. Entonces da pena que digamos rivales, no, pero a ver, si en Venezuela, cuando estuvieran en Venezuela, hemos encontrado las partidas de bautismo, por ejemplo, de los hijos de Gonzaga, las hijas, por ejemplo, nacen varias hijas, pues dice, y madrina Felicité San Macente, condesa, que después era condesa de Galvez. O sea que están viviendo con ellos y todo. O sea, viven, claro, porque están lejos de la contienda, de lo que está pasando el conflicto allí en Estados Unidos. Entonces Felicité se va con ellos. Y de hecho los hijos después vivirán en Málaga, la familia de los Gonzaga. Guadalupe de Galvez vivirá con los Gonzaga. O sea, son una familia que en vida se apreciaban mucho. Hemos encontrado varias residencias aquí en Málaga que decíamos, fíjate, hay una residencia que decían que era la casa de los Galvez. Efectivamente no era la casa de los Galvez. Le dicen que era, después dijeron que era de Félix Solesio, que era el administrador de los Galvez. Bueno, pues hemos visto, estamos investigando todo el tema, y lo de los Galvez en realidad se confundió porque se creía que era, en vez de Galvez, era Galway, un apellido irlandés. El Galway era Galvez Gonzaga, en realidad, porque la familia Galvez Gonzaga son las hermanas de Gonzaga. Su hermana María Antonia, por la hija, se casa con los Galway, bueno, era un lío. Pero la familia, en realidad, los Galvez y los Gonzaga son amigos y viven en las mismas casas y todo. Entonces da pena que, digamos, rival, ¿no? Son complementarios. No, y hay que uno está en la delantera, en la vanguardia, y el otro está en la retaguardia, pero con los planos. El otro estaba preparando todo el avituallamiento. O sea, Bernardo de Galvez, cuando dicen yo solo, hombre, pues sí, yo solo en la batalla de Pensacola, porque en un momento dado se queda él muy valiente, ¿no? Pero el resto de toda la batalla y todas las cosas tiene una familia genial, que no somos él solo. No, y como bien hemos dicho, que toda la ayuda también que vino de los territorios hispanos de América, ¿no? Inclusive desde el Virreinato de la Nueva España se mandaron algunos barcos, que uno de ellos se hundió en el Golfo de México, que es el Cazador, ¿no? Que de ahí han sacado muchas piezas de 8 reales. Sabemos la ayuda que siempre se mandó desde Hispanoamérica. Y algo muy importante que hay que decir sobre los Gonzaga, los Galvez, es que ellos están en sus puestos por meritocracia, porque lo hicieron muy bien. No es que es ninguna rosca entre familiares ni nada así, porque hay muchos adoradores de la leyenda negra que dicen, no, que todo eso era una mafia y era una rosca. No, es que toda la gestión que hicieron en todos los lugares que estuvieron, pues fue de muy buena labor, y están ahí por meritocracia propia. Y claro, eran familias de clase alta y se casaban entre ellos, era lo normal en la época, ¿no? Eso es, correcto. No era por nepotismo enchufaero, sino efectivamente por mérito propio. Y se lo va viendo, cuando va viendo el expediente de tanto de Bernardo como de Gonzaga como del otro,
todo va viendo el expediente, pero no el expediente solamente del archivo de Segovia, sino cualquier cosa que va viendo, dice, hombre, es que este consiguió, fíjate, la equiparación del sueldo de esto, lo otro consiguió que los sueldos le llegaran a las pagas, que no, vaya, consiguió muchas cosas que al final fueron los mismos por encima, los capitanes generales o lo que fuera, los que le fueron subiendo a ellos, ¿no? Que es verdad que eran grandes cerebros. Fíjate, si eran grandes cerebros que hemos descubierto, hemos hecho el árbol genealógico hasta descendientes para abajo, o sea, hemos sacado 3.000 antepasados ascendentes y descendentes. Hemos descubierto gente que son, ya ves, ahora ingeniero, ingeniero aeroespacial, descendiente de Unzaga, ¿no? Hemos descubierto ingeniero aeroespacial. Fíjate, un dato que te digo. Territorios que él tenía, que él heredó allí en Luisiana, ahora mismo pertenece a la NASA. Fíjate, grandes parcelas, no tiene nada que ver, bueno, pero me llama la atención que muchos descendientes suyos pues han trabajado con cosas haciendo aviones, ingenieros, que son personas no por enchufe, sino por mérito propio. ¿Que algo de genética sí que tiene que ver? Claro. Hombre, No, me yo creo que imagino. la genética influye, ¿no? Sí, la capacidad mental, en eso no hay duda, ¿no? Y bueno, Y que José sí. Galvez es otro olvidado también. José Galvez está sacando ahora, reducido un poquito, pero José Galvez fue súper intelectual y un hombre que se hizo de la nada, porque salió de un pueblecito que se llama Macharabiaya, que curiosamente yo también tengo antepasado allí, de Macharabiaya. Un saludo a Macharabiaya, que es maravilloso el pueblo, precioso. Y la verdad es que de un pueblecito tan chiquitito, cómo ha salido una familia que no es que esté enchufando uno al otro, al sobrino, no, como has dicho, efectivamente. Personas que llegaron a ser ministros y que en las cartas se ve. La literatura que tiene no es que, vaya, que se nota que saben estrategias militares y saben muchas cosas, ¿no? Bueno, perdona que a No, veces me enrollo un poquito. no, yo estoy aquí embelesado escuchándote todos los datos que nos estás diciendo, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Quería preguntarte, Fran, antes de finalizar el podcast, ¿en dónde podemos conseguir el libro de Don Luis de Unzaga para la gente que lo quiera comprar? Sí, pues el libro lo edita la Fundación Málaga, Ujú. muy sencillo el nombre, Fundación Málaga, ¿vale? Y lo han vendido, lo he visto yo en España, hasta en el Corte Inglés, en la librería Luces, en la librería Prometeo, en muchos sitios, ¿no? Por internet. Entonces, como estamos hablando de forma transatlántica, del otro lado del charco, como Bueno, decimos aquí. yo estoy en Madrid, estoy cerca tuyo. Ah, tú estás en Madrid, Sí. entonces creo que en el Corte Inglés amigos míos lo han comprado, ¿no? Lo han adquirido. Nosotros, fíjate, nosotros no ganamos ni un duro, nosotros no ganamos ni un céntimo. Los autores, o sea, todo lo hemos cedido para que la fundación, igual que hemos hecho en otros casos en la Universidad de Málaga, entonces cuando hemos sacado un libro, lo que hemos hecho es que hagan más tiradas, más difusión, y de esa manera pues no ganamos nada, pero se difunde más y se hace la lámina en color. Entonces, yo creo que es una labor por la cultura, realmente. Nosotros no ganamos nada por la Luis de Unzaga Historical Society, ni tenemos subvención ninguna, fíjate, ¿eh? Nada, Triste, céntimo, ¿no? Es triste, ¿no? triste eso. Y bueno, lo importante no es esto, sino lo importante es que se vaya conociendo y que no se nos eche por tierra la labor española que hemos fundado universidades, colegios, hemos sido tolerantes y que se quite la leyenda negra, la verdad. Da mucha pena cuando va uno a un país y que te digan, hispano, hombre, no, hombre, no. Que somos ciudadanos del mundo y hemos hecho muchas cosas y bueno, el libro se puede conseguir por internet. Yo sé que hay muchas librerías de este internet, no me acuerdo los nombres todos, pero creo que por Amazon lo había visto yo. Pero vaya, tampoco me gusta hacer la propaganda de nadie. Como no me llevo nada, pues no hago propaganda a nadie. Y ya No, está. bueno, no, y lo importante es que es un libro muy recomendable porque hay muchísimos datos de Don Luis de Unzaga y me quedo con lo que tú dices, ¿no? De que Unzaga es una figura histórica de gran relevancia y sobre todo para Venezuela, ¿no? Es una pena de que sea tan desconocida su figura y que la historiografía
oficial venezolana ni lo nombra. Y es triste porque, por lo que digo, es el primer mandatario de Venezuela, o sea, como decir el primer presidente de lo que es Y hay que estar Venezuela, ¿no? orgulloso, Hay que estar orgulloso de él, orgulloso y ojalá... porque fue un hombre que produjo cosas positivas. O sea, creó escuela, protomedicato, un plan de defensa y, bueno, un hombre ¿no? que Y hizo, produjo, perdonó, y en un produjo la momento dado integración. perdonó y Sí. era un hombre conciliador, ¿vale? Que no era un hombre que mataba a la gente, sino que, bueno, oye, pensaba y, bueno, y cuando, por ejemplo, tenía un problema, los mismos sacerdotes, los Ujú, capuchinos, los franciscanos y todo, él decía, bueno, conciliación. Yo me encontrado, por ejemplo, un dato, ya no quiero quitarte más tiempo. Aquí en Málaga también, aparte de conciliar a los capuchinos allí en Luisiana y conciliar, bueno, siempre, él siempre va conciliando, ¿no? Cuando en un momento dado en Málaga, vaya, la Orden de la Caridad, una cofradía y otros están un poquito enfrentados, pues él lo resuelve, ¿no? Dice, mira, un orfanato, creamos un orfanato y solucionado. Entonces, yo creo que es una pena, que siempre salen a relucir algunos gobernadores, pero otros no. Entonces, yo creo que es un orgullo tanto para Venezuela, para España, para Estados Unidos, para Cuba, este Gonzaga, porque todo lo que ha hecho ha sido positivo. Y parece subjetivo, porque lo estoy haciendo yo, coordinando la investigación. Hemos investigado muchos personajes. Yo me hice una tesis doctoral sobre otro personaje, pero es que esta persona, no sé, no he encontrado todavía nada oscuro. No he encontrado nada oscuro. De Galvez tampoco, ¿no? O sea, han ujú. sido personas brillantes. Galvez está bien, porque se ha salido a la luz, pero yo creo que es justo y además formaría sinergia que dijéramos, mira, que no solamente ha sido este, sino muchos más. Ha sido un equipazo. Es como una selección de fútbol, ¿no? Son los mejores. Aquí han estado los mejores. Ya está. Los mejores funcionarios de la corona en aquella época, sin duda. Y sobre todo la relevancia que tiene la figura de Galvez para Venezuela, como bien has dicho, porque durante los 5 años que duró su mandato, se produjo la integración de las provincias de Maracaibo, Margarita, Guayana y Cumaná a la provincia de Venezuela y crearon la Capitanía General de Venezuela bajo una sola autoridad militar, política y administrativa, que es lo que posteriormente conforma el territorio de la actual Venezuela. Así que, sin duda alguna, estamos hablando del primer presidente, por decir, llamarlo de alguna manera, del país, ¿no? De Venezuela. Así que hay que rescatar esta figura histórica. Invitamos a las autoridades, ¿no? En Venezuela y a los historiadores también en Venezuela a rescatarlo como lo hace nuestro gran invitado de lujo, Frank Cazorla. Y bueno, desde aquí, desde Madrid, y al otro lado del charco en Venezuela, pues esperemos que estos estudios poco a poco se dé a conocer la figura de don Luis de Usaga. Así que bueno, Fran, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Pues muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado en poder proyectar transatlánticamente a Luis de Gonzaga, porque él era americano también, ¿eh? La verdad es que pasó más de la mitad de su vida en América y él empatizaba porque totalmente él comprendía a la gente y era un hombre que brilló, aunque se nos haya olvidado. Yo creo que creando escuelas públicas, creando iglesias, creando edificios que son culturales en el fondo, porque todo eso viene bien. Entonces, merece la pena reconocerlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran, por aceptar la invitación. Y sí, es un personaje que une a todos los hispanos y bueno, a los seguidores de Venezuela Provincial. Les recuerdo, si quieren ser mecenas, entrar a nuestra página de Patreon y con lo que ustedes puedan colaborar, pues ya nos están ayudando a nuestro proyecto. Así que bueno, Fran, te mando un fuerte abrazo hasta la maravillosa ciudad de Melilla. Espero que nos volvamos a ver pronto en algún otro podcast o en algún otro proyecto. Curioso, ¿sabe una cosilla? Uh -huh. Melilla está hermanada con Caracas. Ah, Estamos bueno, hermanados. un Cuando tú dato. llegas al aeropuerto o al puerto de Melilla, Uh la -huh. primera glorieta que tiene una bandera de Venezuela y pone ciudad hermanada con Caracas. Entonces, Interesante, espero conocerlo algún día, ¿eh? sí, Así muy que bien. bueno, te mando un fuerte abrazo, Frank, y hasta la Igualmente. próxima. Adiós. Hasta luego.